también incluso. Y o sea, este conjunto de shocks hace que los instrumentos tradicionales de política macroeconómica, como por ejemplo incentivar la demanda, no eran suficientes, ¿no? Entonces es una crisis que tiene dos etapas claras, una etapa de contención donde vamos a ver un gran deterioro de los indicadores financieros y los indicadores económicos, y luego viene la etapa de reapertura económica, donde de la mano obviamente con la reactivación de la economía se ve también el impacto de algunos instrumentos que se desarrollaron, como por ejemplo Reactiva Perú, entonces ya se ve una economía que se está recuperando. Sobre la duración creo que seguimos en crisis, ¿no? Todavía no podemos decir que ya salimos de la crisis, pero de todas maneras la recuperación post-COVID va a ser más rápida que otras crisis pasadas. Bueno, de acuerdo, Tony, digamos, con que esta es una crisis muy compleja, ¿no? Un shock de demanda, de oferta y financiera. En medio de la segunda ola, es recontra importante hacer reflexiones sobre las acciones adoptadas por el gobierno durante la primera ola. ¿Por qué el Perú, un país que apostó por una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo durante el 2020, ¿no? Según las cifras de los índices construidos por la Universidad de Oxford, y teniendo una solidez fiscal y monetaria superior a la de sus pares de la región, porque es el país de los que más ha sufrido los embates de la crisis pandémica, ¿no? Tony, ¿estás de acuerdo con la afirmación, sin importar qué hubiese hecho el Perú, no hubiese podido evitar este desastre? Sí, creo que ahí yo quiero de nuevo volver a lo que dije al inicio, ¿no? No nos podemos olvidar nunca que todas las acciones que se tomaron desde el gobierno tuvieron como objetivo final salvar vidas, ¿no? Entonces, yo sé que las cuarentenas como instrumento en su momento fueron criticadas, pero es una medida que se está tomando en muchos países del mundo. De hecho, ahora esta segunda ola en Europa, cuando ya sienten una presión sobre sus sistemas de salud, también utilizan las cuarentenas, ¿no? Lo que quiero que nos traslademos a la quincena de marzo, ¿no? Creo que habían dos situaciones importantes. La primera es que no se sabía mucho del virus. Incluso hubo toda una controversia por el tema de las mascarillas con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en la quincena de marzo no se sabía mucho exactamente a qué virus nos enfrentábamos, no se tenía toda la información que se tiene ahora, luego de casi un año, pero lo segundo era que nuestro sistema de salud tenía condiciones muy precarias. En la quincena de marzo teníamos menos de 100 UCIs disponibles para atender a una población de 33 millones de peruanos. Incluso ahora que tenemos 1.800 UCIs, sigue siendo algo muy limitado, ¿no? Entonces, ¿por qué se hizo esta cuarentena? Lo que se buscó en esta cuarentena es ganar tiempo para poder, de cierta manera, fortalecer el sistema de salud. Se construyeron hospitales temporales, se habilitaron camas, se capacitó al personal, se contrató al personal, ¿no? Y lo que podemos ver ahora en la segunda etapa en esta segunda ola es que cuando no se limita la movilidad, los contagios definitivamente se multiplican, ¿no? Entonces, eso es un poco las razones de esta segunda cuarentena que ha decretado también el gobierno. Sobre si es un desastre o no es un desastre, yo ahí tengo una apreciación, ¿no? Que más allá de las cifras agregadas, los agregados económicos, creo que para cualquier familia peruana que perdió un familiar, esto ha sido una tragedia, ¿no? Bueno, de hecho, Tony, te había preguntado en la línea, digamos, porque Cristian López y Miguel Jaramillo recientemente acaban de publicar su paper Políticas para combatir la pandemia del COVID-19, ¿no? En el paper, los autores señalan que el grado de éxito en la respuesta de un país no necesariamente ha estado condenado por las condiciones iniciales de entrada a la pandemia, es decir, los problemas estructurales como la informalidad, el nivel de inclusión financiera, etcétera, ¿no? Y que más bien algo tuvo que ver la calidad de la estrategia de respuesta y su despliegue en los gobiernos, ¿no? Los autores mencionan algunos casos de éxito, por ejemplo, o algunos casos, digamos, de catástrofe, ¿no? Como Estados Unidos, Corea del Sur, ¿no? Nueva Zelanda, Singapur, haciendo un análisis ex post de manera exhaustiva y con el afán de usarlos como lección para esta segunda ola.
¿cuáles fueron los errores en los que se incurrió en términos de diseño e implementación durante la primera ola? Ya, mira, acá quiero dejarles 6 ideas, ¿ya? La primera idea es que me parece, o sea, la crisis todavía no termina, entonces sí me parece prematuro tener una evaluación sobre qué funcionó y qué no funcionó, porque la crisis sigue en pie. La segunda idea, ya la dije antes, es que en el momento que se tomaron las decisiones no había mucha información, era un virus todavía desconocido, entonces se tomaban las mejores decisiones con la información que había, ¿no? Eh, lo tercero, o sea, yo sí creo que las condiciones estructurales fueron un problema, sobre todo para la respuesta de algunas medidas. Por ejemplo, pensemos en reactiva, donde en condiciones normales menos del 5% de las MIPES acceden a créditos de sistema financiero. Entonces, sí había una complicación de condiciones estructurales de exclusión financiera, hacinamiento, eh, que afectaron un poco o que complicaron un poco más, las respuestas de política frente a la crisis. Pero hay un elemento adicional que quizás los autores tratan de reflejarlo como la estrategia de respuesta, pero yo quiero referirme, la estrategia de respuesta de los gobiernos, es lo que dicen los autores, yo quiero referirme más a la debilidad o fortaleza de los estados, ¿no? De esta burocracia que está instalada, ¿no? Si pensemos en el caso peruano, sin pandemia, tenemos un estado débil, precario, que sin pandemia no brinda una educación, una salud de calidad, una seguridad ciudadana. Entonces tú tenías que echar mano de ese estado débil para responder. Entonces creo que antes que la respuesta de los gobiernos, yo hablaría de cuál es la capacidad instalada que había en los estados, ¿no? Definitivamente dicho esto, creo que siempre las cosas se pueden hacer mejor. Hubo errores, hubo aciertos entre los temas, por ejemplo, que yo puedo mencionar. No, por ejemplo, logramos implementar este rastreo de contacto, este tracing que hay en todos los países. Por ejemplo, otro error que hubo fue, tuvimos un planteo muy burocrático de los primeros, de la primera apertura de la economía, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que siempre todo puede ser mejor, sí creo que todo puede tener espacios de mejora. Reconozco que hubo errores, pero también en su momento con la información que teníamos, queríamos dar la mejor respuesta posible. Y hay un factor adicional que es muy relevante también en el caso peruano, que esta es mi sexta idea, tiene que ver con la inestabilidad política que nos tocó también enfrentar, ¿no? Que nos distraía mucho de la atención de la pandemia, ¿no? Yo justo hoy día, hace unas horas, he puesto un Twitter sobre, por ejemplo, esta declaración de inconstitucionalidad de la ley de la ONP. Nosotros tuvimos que, en la mitad de una crisis económica, invertir muchísimas horas en el Congreso en explicar por qué esta ley no era constitucional, en explicar todos los efectos económicos, y así como yo, muchos ministros éramos citados en el Congreso, yo misma fui interpelada 2 veces. Entonces también la inestabilidad política, no puedo dejar de mencionarlo, distrajo mucho de la atención de la crisis, ¿no? Muy bien, de hecho, vamos a hablar también sobre un tema muy, muy comentado, ¿no? Que es el agotamiento total del Fondo de Estabilización Fiscal. Para que la audiencia entienda, Tony, ¿qué es el FEF y a qué se destinaron dichos recursos durante el 2020? Sí, a ver, el FEF, para ponerlo en lenguaje sencillo, es como eh, la cuenta de ahorros del Estado en época de vacas gordas, para utilizarlo en épocas de vacas flacas. Entonces, cuando tenemos, es un instrumento de política fiscal contracíclico, cuando tenemos etapas donde hay mucha recaudación, muchos ingresos tributarios, esa plata se mete a esta cuenta, el Fondo de Estabilización Fiscal, y la idea es utilizar estos recursos para poder paliar situaciones donde hay una caída en la recaudación, como es como, imagínense que ustedes tienen un trabajo con el que financian normalmente su calidad de vida, su nivel de vida, y de pronto les llega un trabajo adicional en las noches comienzan a dictar clases en la universidad, es un ingreso adicional que guardan en una cuenta de ahorros,
Y si en algún momento te quedas sin trabajo, pues sacas la plata de ahí, ¿no? O sea, justamente es para paliar, es una política totalmente contracíclica, ¿no? Y estos recursos fueron utilizados en la respuesta sanitaria, en el fortalecimiento que hubo que hacer del sistema de salud, también en la entrega de bonos. Y hay un remanente que entiendo que será utilizado por el gobierno para la respuesta en esta segunda etapa, ¿no? Pepe Gallardo y Piero Gessi tienen un libro que se titula ¿Qué se puede hacer con el Perú? ¿No? A propósito de dicho título y para acabar esta sección también con mucho optimismo, ¿no? Porque estamos hablando sobre la crisis, eh, Tony, ¿qué se puede hacer con el Perú? Es decir, ¿cuáles son los grandes cambios que hay que hacer para retomar la senda del crecimiento? Sí, a ver, yo creo que así voy a sobresimplificar de repente de manera como muy, muy ruda, pero creo que los países necesitan tres condiciones. Necesitan crecimiento económico, necesitan democracia, necesitan buenas políticas públicas que mejoren las oportunidades, que generen igualdad de oportunidades, ¿no? En los temas de crecimiento económico, yo diría que lo que va a ser fundamental en los próximos años es una agenda que a mí me parece que nos falta fortalecer mucho, que es fomentar la competencia en los mercados, ¿no? O sea, los mercados, cuando hay competencia en los mercados, podemos asegurar que los ciudadanos tengan los mejores productos a los mejores precios. Entonces, creo que esa agenda es fundamental. Durante la crisis hemos visto mucha indignación ciudadana justamente en mercados que se caracterizaban por tener bajos niveles de competencia, ¿no? Y el otro tema es definitivamente generar un clima de inversión para que se invierta, ¿no? Creo que para mí la mejor política social es la generación de empleo. Entonces necesitamos que haya inversión para eso, ¿no? Eso respecto al crecimiento económico. Y ahí quiero comentar que el MEF, ¿no? Eso tengo que reconocer, antes que yo, por ejemplo, Carlos Oliva dejó dos documentos muy importantes, el Plan Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura. Y también hay una apuesta por esta práctica que tuvo hecho el autor de este libro, Piero Gessi, de lo que le llaman las mesas ejecutivas, que estuvieron en Produce y luego fueron al MEF. ¿Qué son las mesas ejecutivas? Son unos espacios donde el sector público se reúne con el privado para sacar adelante nuevos motores de crecimiento económico. ¿No? Está la mesa de acuicultura, la mesa de forestal, la mesa de turismo, son sectores que tienen mucho potencial, pero hay que trabajar de la mano con el sector privado, público y privado en sacar adelante, algunas trabas para que estos sectores puedan salir en su máximo potencial, ¿no? De hecho, creo que nos has dado muy buenas ideas, Tony. Aquí hay jóvenes que te están escuchando de todo el Perú y creo que ellos que son el futuro, pues seguramente también van a seguir ese mismo camino. Vamos a pasar a la segunda sección que le hemos titulado Reformas postergadas del Estado. Eh, Carlos Beck, un amigo y uno de los referentes de política fiscal a nivel mundial, tiene un paper que a mí me gusta mucho, se titula Engañados por el ciclo, mejoras permanentes versus mejoras cíclicas en los indicadores sociales. Desde tu perspectiva, Tony, y a propósito del título, ¿no? Engañados por el ciclo, ¿qué hizo mal el Perú en sus épocas de alto crecimiento económico? Es decir, me refiero al periodo 2003-2011 aproximadamente. Sí, yo primero para responderte, quiero regresar un poquito, yo me quiero situar a inicios de los 90, ¿no? Lo que sucedió con la política económica de inicios de los 90, eh, creo que yo lo veo con mucho optimismo por dos cosas, ¿no? Porque como sociedad en los 90 nos pusimos de acuerdo, luego de obviamente una crisis económica terrible, nos pusimos de acuerdo en que queríamos un país con estabilidad macroeconómica y con sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, uno es que nos pudimos poner de acuerdo y en esos principios que nos pusimos de acuerdo, no importa quién vino en los gobiernos siguientes, lo hemos preservado. O sea, cuando nos comprometemos a algo, podemos generar consensos en la sociedad y comprometernos a eso independientemente quién sea el gobierno de turno. Y lo segundo es que fuimos capaces de construir las instituciones funcionales para este compromiso,
construimos un banco central muy sólido, construimos una SBS, el MEF se consolidó como un ministerio bastante tecnocrático. Entonces, digamos que el gran aprendizaje es que nos podemos poner de acuerdo en apuestas para el país y luego podemos construir instituciones. Pero ¿qué cosa no hemos hecho? No hemos construido las instituciones que le mejoran el día a día a los peruanos. Y me refiero a dos tipos de instituciones, ¿no? Las instituciones que dan servicios públicos, o sea, las instituciones que dan educación, que dan salud, y tampoco las instituciones que generan, regulan competencia en el mercado y defensa del consumidor. ¿No? O sea, ¿cuántos colegios, o sea, por ejemplo en Lima, la educación, más del 50% ya es privada, pero muchos colegios son de pésima calidad. Entonces, no hemos construido las instituciones, uno para la competencia de los mercados, pero luego también para la defensa del consumidor. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos años de un Estado disfuncional que no ha podido solucionar el día a día de los peruanos? Es que nos hemos, en muchos casos, refugiado en el sector privado. Entonces, consumimos el colegio privado de baja calidad, la clínica de baja calidad, o también consumimos el colegio muy caro de alta calidad o la clínica muy cara de alta calidad, que genera unos efectos terribles en la segregación, ¿no? Y Perú es uno de los países, por ejemplo, con de las segregaciones más grandes en educación, ¿no? Entonces creo que nos ha faltado eso, creo que esa tiene que ser la agenda de construir las instituciones para mejorar el día a día de los peruanos. Han habido avances muy interesantes, por ejemplo, SUNEDU, para mí es una apuesta por mejorar la calidad de la educación superior que ha querido varias veces, oscuros intereses han querido petardear la reforma felizmente que siempre se ha mantenido ahí, hay que seguir perfeccionarla, pero por ahí creo que tienen que ir como las grandes obsesiones, ¿no? Crear las instituciones que permitan mejorar el día a día de los peruanos, que es servicios públicos de calidad y toda una agenda que garantice la competencia en los mercados y la defensa del consumidor. A propósito de lo que mencionas, Tony, sobre servicios públicos, ¿no? Educación y salud, en Infox hemos sacado un formato que se llama 12 Voces del Bicentenario, donde estamos invitando a diversos expertos. Por ejemplo, en enero tuvimos la grata compañía de Edmundo Beteta y Daniel Cotlear, que, digamos, saben muchísimo sobre el sector salud, que está mal y que está bien, y pues nos prepararon una presentación buenísima y que, digamos, nuestra comunidad también puede tener acceso a ello, ¿no? Eh, pero sí, digamos, concuerdo totalmente en que esos han sido nuestros puntos débiles y que hay que reformarlos. Desde tu experiencia reciente como alta funcionaria pública, eh, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene el Estado peruano? Eh, Quizá habría que hacer una mirada, digamos, sobre, en este caso, sobre el Estado, ¿no? Donde en este caso tú estuviste o tú conoces más profundamente al gobierno o las instituciones o las organizaciones que has dirigido. Eh, es decir, me gustaría que hagas unas reflexiones sobre las cosas que hacemos mal o nos cuestan mucho esfuerzo y en qué reformas hemos avanzado también como Estado. Sí, mira, esta pregunta te la voy a responder desde mi experiencia, 12 años en el sector público, no necesariamente como ministra. Creo que he tomado, yo he comenzado desde que salí de la universidad, mi primer trabajo fue en el Estado, entré a los 22 años y me he mantenido hasta hace unos meses que salí, ¿no? Entonces tengo una vocación muy grande por trabajar ahí. Lo que yo siento que necesitamos a gritos es un sistema que promueva la excelencia y el alto rendimiento entre los funcionarios públicos. Entonces, tú tienes un sistema donde a pesar del sistema tienes el profesor o el médico que camina las 4 horas que camina para poder llegar al colegio, para poder llegar a la posta, sin las condiciones necesarias, a pesar del sistema. Pero también tienes en ese sistema conviviendo al policía que te pide una coima eh, para no ponerte la multa, o al médico que entra al hospital, marca y se va a su consultorio privado. Entonces es un sistema donde conviven este tipo de actitudes, este tipo de perfiles, y digamos que no es que al buen funcionario le vaya bien y al mal funcionario le vaya mal, ¿no? Entonces, el gran reto es cómo nosotros
hacemos un sistema que promueva esta ética profesional que necesitamos de los funcionarios, que promueva esta motivación intrínseca de ese profesor que camina horas para llegar a enseñar a un colegio en malas condiciones. Entonces, creo que lo que es fundamental y donde hemos avanzado, no hemos avanzado a la velocidad necesaria es la reforma del servicio civil. Eso me parece fundamental, ¿no? En algunos sectores sí hemos avanzado, que ha sido notable los avances, por ejemplo, en la implementación de la carrera pública magisterial. Tenemos toda una maquinaria que evalúa a los docentes ya saben que tienen una trayectoria con incrementos remunerativos, si es que ascienden a lo largo de los escalafones de la carrera. Obviamente, siempre se tiene que pagar mejor a los funcionarios públicos, pero sí falta un poco esta meritocracia y esta obsesión por los resultados y el buen desempeño de los funcionarios, ¿no? Y la segunda gran agenda es mejorar la calidad del gasto público. A mí me comenzó a interesar bastante el tema de presupuesto público. Yo creo que ese es el tema que más me apasiona del Estado, presupuesto público, porque el presupuesto público eh, es una herramienta muy poderosa. Yo siempre digo que lo que no tiene presupuesto no existe. O sea, si alguien te dice, estoy haciendo esta intervención con agricultores y si no está en el presupuesto, pues no lo está haciendo. Entonces, el presupuesto es la manera además más concreta de poder plasmar un plan de gobierno. En realidad y creo que no nos damos mucha cuenta cuando somos estudiantes de economía, no conocemos tanto los temas de finanzas públicas. Yo de hecho recién los conocí en mi vida profesional, en la universidad no tuve mucho acceso con esto y lo que está sucediendo en el Perú es que los presupuestos, debido al crecimiento económico, y eso también tiene que ver mucho con la frustración de la población, año a año el presupuesto crece. Nosotros vemos el presupuesto de hace 15 años, hace 20 años, el presupuesto se ha multiplicado por 10, pero no así lo que sienten los ciudadanos. O sea, tú tienes un presupuesto de educación que ha aumentado en un punto del PBI, eso son como 7.000 millones en los últimos años, pero los estudiantes no sienten estas mejoras. Entonces, creo que para mí la gran agenda es la agenda de calidad del gasto. Eh, y creo que desde ahí, hace varias décadas en el MEF se hizo esta apuesta por el presupuesto por resultados. Creo que hay que seguir perseverando en el presupuesto por resultados, mejorar nuestros instrumentos, tenemos incentivos por ejemplo, yo los invito a ustedes a que revisen la experiencia del programa articulado nutricional, ¿no? Que fue la forma como pudimos organizar a muchos agentes en torno a un resultado. Bueno, pudimos en realidad la gente que estuvo ahí cuando se diseñó, pero nosotros vemos la reducción de la desnutrición crónica en el país. Creo que en parte se explica por este gran esfuerzo que hubo en torno a la implementación de este programa presupuestal, ¿no? Que es un programa que se basa en la evidencia, que hace una programación detallada. Entonces creo que la gran agenda, o sea, no va a servir de nada los crecimientos económicos que aumentan el presupuesto público si seguimos teniendo un gasto muy malo que no está mejorando, que no llega a los ciudadanos. Muy buena reflexión. De hecho, no hemos estado mirando a la gente, digamos, en el último boom, ¿no? Es una regularidad empírica, Tony, que las demandas sociales aumentan con las crisis, ¿no? Sobre todo con las grandes crisis como la que vivimos actualmente. Hemos sido testigos recientemente de muchas marchas como el paro de agroexportación o los COAR. Eh, ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrentan hoy los hacedores de políticas públicas en esta parte del mundo? Sí, ahí sí quisiera un poco reflexionar sobre ese tema o sea, de las protestas, que es un fenómeno que se está viendo en la región en general, ¿no? Entonces, si retrocedemos un poco a lo que te comenté antes, ¿no? Es un Estado que no está brindando buenos servicios de calidad, que no está, en algunos casos los ciudadanos sienten que no está defendiéndolos de estas prácticas de abuso de posición de dominio que se dan en algunos mercados poco competitivos. Es un Estado que no está haciendo una buena intermediación entre la comunidad y las empresas. Estoy pensando, por ejemplo, en los conflictos mineros. Si a esto le sumamos la crisis de los partidos políticos, donde
donde claramente los partidos políticos no están representando los intereses de los ciudadanos. Entonces tenemos que en los últimos años, creo que lo de las protestas no ha sido lo de noviembre nomás, no ha sido la exportación. En general creo que la protesta es la forma como en los últimos años los ciudadanos han encontrado una forma efectiva para hacerse escuchar, no necesariamente para solucionar sus problemas, pero para hacerse escuchar, ¿no? Y en estas voces, creo que el gran reto que tenemos los funcionarios públicos es cómo, en medio de estas críticas o de estas voces que hay, cómo encontramos el interés público, ¿no? Creo que ese es el gran reto que tenemos. Y estoy pensando en el caso muy concreto de algunos conflictos, como se acuerdan de los hermanos Chávez Otelo, en el corredor minero, que no son necesariamente intereses públicos, son algunos intereses particulares. Entonces, sobre esto, y es un mensaje que les quiero dar a todos los que quieren ser funcionarios públicos que nos están acompañando hoy, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos como funcionarios públicos es que en todas nuestras decisiones respondan a la búsqueda del interés público, ¿no? Y esto en algunas circunstancias es muy fácil, fácil entre comillas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, estás haciendo el presupuesto para el siguiente año y el presupuesto va a aumentar en 3.000 millones de soles, por ejemplo. Entonces te dicen, oye, Tony, ministra, para pensión 65 tiene una cobertura de 85% de la población. Objetivo, para cerrar la brecha de cobertura se necesitan 200 millones. Entonces tú dices, a ver, de un presupuesto de 3.000 millones, 200 millones para que toda la población elegible tenga esta pensión no contributiva, no está tan difícil, ¿no? O sea, son 200 millones de 3.000 con un efecto muy concreto en la vida, además que son ancianos en situación de pobreza, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vienen y te plantean una exoneración tributaria, vienen y te dicen, ¿sabes qué? Hay una crisis con el sector atunero, nuestros vecinos subsidian la gasolina, tenemos un problema de competencia, entonces queremos hacer una exoneración tributaria. Entonces, en esas situaciones, que pensemos en exoneraciones tributarias o alguna política que genera efecto espejo, que genera otro tipo de incentivos perversos, en esas situaciones, y es como ministra donde más tiempo yo invertía, es cuando tienes que tomar esas decisiones donde el interés público no es tan obvio como en el ejemplo anterior de pensión 65. Entonces, en esos casos, y creo que esos son para mí las decisiones más difíciles, donde hay que dilucidar durante mucho tiempo dónde está el interés público. Cuando haces una exoneración tributaria, ¿será que estás haciendo un desincentivo para que seas competitivo? ¿Cuál es el efecto de espejo que va a generar en otro sector? Entonces, creo que eso tiene que ser la gran obsesión de todos los que seamos funcionarios públicos en un contexto, además, en crisis también muchos persiguen sus intereses particulares, ¿no? Y con esto es una reflexión también que yo les quiero dar con los que quieran ser funcionarios públicos. Si ustedes todos los días van a trabajar y trabajan con ética y se sacan la mugre todos los días por encontrar el interés público, y se van a dormir tranquilos, o sea, si se pueden ir a dormir tranquilos con eso, eso va a dar una tranquilidad que cuando hayan estos temas de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, que igual hay que enfrentar, son parte del oficio de ser funcionario público, te va a dar la tranquilidad de haber obrado bien, obrado en beneficio de todos. Creo que es una tranquilidad que no tiene precio, ¿no? Tony, te emocionaste y creo que hemos tocado, digamos, la parte más feeling. Eh, pero bueno, si alguno de ustedes se emociona tanto como Tony cuando habla de políticas públicas, creo que ese es el camino. Eh, ¿Qué opinas, Tony, sobre cambiar la constitución política del Perú? ¿No? ¿Es necesario cambiarla totalmente, solo algunas secciones o nada? Si en caso hay que cambiar algo, ¿no? ¿Qué artículos o secciones te parecen que habría que cambiarse y cuáles habrían que mantenerse? Sí, mira, en general yo creo que el Perú necesita varias reformas y creo que una de ellas es algunos cambios en la Constitución, ¿no? Estoy pensando, o sea, creo que hay que darle mucho más espacio a los derechos civiles. Creo que hay que revisar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, o sea, este tema, por ejemplo,
Si tú has elegido un presidente, ¿por qué tiene que ir el primer ministro a pedir voto de confianza? O sea, son algunas figuras que creo que hay que revisar. Y también está toda la reforma política, ¿no? Que es una agenda que está pendiente. Sin una buena democracia tampoco hay buenas políticas públicas, ¿no? Dicho esto, o sea, creo que son algunos cambios que hay que revisar muy puntuales, pero dicho esto, hay que considerar que el Perú es un país que ha tenido más de 10 constituciones, más creo que son 13, 14, pero digo más de 10, y ningún cambio constitucional ha sido una tragedia, pero tampoco ha sido la panacea, tampoco ha solucionado nuestros problemas. Entonces, creo que hay muchos problemas que afectan el día a día de los peruanos que no tienen mucho que ver con la Constitución. Y creo que la gran preocupación que yo tengo, o sea, son algunos procesos que se dan día a día a pesar de la Constitución, ¿no? Y me estoy refiriendo a la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana. Y mi gran preocupación en todo caso sería que nos distraigamos de estas reformas tan importantes que necesita el Perú para salir adelante, ¿no? Entonces, para resumir, cambios puntuales, pero también ser conscientes que lo que quieren los ciudadanos, cuando tú le preguntas, vi una encuesta de noviembre, ellos quieren mejor salud, mejor educación, más seguridad, y eso no va a pasar, o sea, no vendamos la falsa ilusión que eso se va a arreglar cambiando la Constitución, ¿no? No vendamos esa falsa ilusión que se vendió con las ONP, por ejemplo, ¿no? Y un artículo que es, que yo rescato, digamos, de la Constitución, el artículo 84, ¿no? El capítulo económico, ¿no? Que habla sobre la autonomía del Banco Central y que ha sido muy importante en esta consolidación macro. Eh, ¿Qué sensaciones y apreciaciones te dejó la vacancia presidencial? ¿Qué opinas sobre el nuevo gobierno de transición y qué fortalezas y debilidades puedes identificarle? Sí, mira, yo creo que no podemos, o sea, al menos en mi caso, yo no veo la vacancia como un hecho aislado, ¿no? Yo un poco reflexiono sobre mis interacciones con el Congreso a lo largo de la crisis y básicamente uno de los pedidos que yo les hacía, tres pedidos, creo que siempre, les hacía varios pedidos, pero creo que lo que era recurrente era que lo primero es que respeten la Constitución, ¿no? Eran reglas básicas de convivencia que si no respetamos la Constitución, pues no sé cómo se puede operar, ¿no? Por ejemplo, el artículo que la política hacendaria la maneja el Ejecutivo, ¿no? Cuando tú como ministro de Economía haces tus planes, tú asumes que tú manejas la política hacendaria. Entonces, estas leyes anticonstitucionales como la devolución de la ONP, o incluso, por ejemplo, la de los peajes, que también va a tener un impacto. Entonces, yo quería que respeten la Constitución, era un poco lo que yo siempre insistía con eso. Lo segundo es que las medidas que propongan no generen más problemas que soluciones, que era un poco lo que ha pasado con algunas leyes que han aprobado. Y lo tercero es que yo siempre decía que el Perú no terminaba con la pandemia y que el Perú no terminaba con las elecciones y que pensemos en el futuro del Perú, ¿no? Pero igual aprobaron leyes inconstitucionales, aprobaron leyes que tenían efectos muy perversos para la economía. Como ya le he dicho antes, era una ministra de Economía en medio de una crisis económica que tenía que ir al Congreso a explicar cosas obvias, ¿no? Como que, por ejemplo, no tienen iniciativa de gasto, además de las dos interpelaciones. Entonces era un enorme distractor de mi trabajo. Eh, con la vacancia, y eso es una apreciación muy personal, para mí demostraron que no estaban a la altura de lo que el Perú requería de sus líderes políticos, ¿no? Generaron caos y desgobierno en una situación de una crisis económica y sanitaria sin precedentes, ¿no? Sobre, sobre el actual gobierno, yo no soy quien para evaluar, yo creo que ellos lo único que tienen que hacer es concentrarse en sacar adelante el país y no tenemos que generarles distractores, ¿no? El Congreso no tendría que amenazar ni dar distractores, pero lo que sí quiero que sea clarísimo, y eso también es algo sobre lo que me he pronunciado hace unos días, es que los partidos políticos que ahora se están lanzando a elecciones, que están criticando al gobierno,
que están amenazando con la mesa directiva son los mismos partidos políticos cuyas bancadas votaron por la vacancia y que son los responsables del gobierno que tenemos ahora. Entonces, estas lavadas de manos que se quieren dar últimamente me parecen totalmente fuera de foco. Yo solamente espero que el gobierno pueda concentrarse, tiene suficientes retos para sacar adelante como para tener, como también tener una inestabilidad política amenazante, ¿no? Con lo que mencionas, Tony, Pepe Gallardo, que fue mi profesor de organización industrial en la universidad, en la Cato, me decía cuando estaba en el séptimo ciclo, más o menos, ¿no? Qué difícil es dirigir un país. Y con lo que acabas de mencionar me queda mucho más claro. Me gusta mucho cuando dices en esta lista de ideas, ¿no? Porque ranqueas lo urgente de lo que no lo es. En estos momentos, ¿qué tan prioritario es una reforma tributaria para el Perú? ¿Se requiere pensar en nuevos impuestos o hacia dónde debe apuntar los cambios específicos para recaudar más en el corto, mediano y largo plazo? Mira, yo creo que en general eh, tenemos una presión tributaria, o sea, desde los años 70, una presión tributaria que bordea el 14%, ¿no? Es una presión tributaria muy baja y eso se explica por un sistema tributario que está perforado por evasión. Nuestros niveles de incumplimiento del pago del impuesto a la renta del IGB están por encima del 40% por elusión tributaria y por muchos, además, beneficios tributarios o exoneraciones tributarias. En estos momentos, en época de pandemia y en cambio de elecciones, creo que no es el momento más pertinente para hacer un cambio así estructural en la reforma tributaria. Lo que sí es importante saber es que desde el Perú desde el año 2014 más o menos, viene trabajando en una serie de medidas para adecuarnos a los lineamientos de la OECD, ¿no? Son dos tipos de medidas. Unas medidas regulatorias o ajustes normativos que se han hecho, por ejemplo, la ley antiilusiva, se han hecho muchos, el registro de beneficiario final, intercambios de información para acceder al secreto bancario, eso por el lado normativo. Y por el lado de instrumentos, la Administración Tributaria ha desarrollado una serie de instrumentos para acceder a información y poder garantizar el cumplimiento. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en esa agenda. Sí creo que se pueden revisar algunos temas concretos sobre, por ejemplo, cómo el impuesto de la renta grava a las rentas de capital, a las rentas de trabajo. Se podría revisar también los beneficios tributarios, que a mí me parece que son demasiados y que no necesariamente, creo que ya algunos cumplieron su ciclo. Y el otro, creo que está más que estudiado el régimen tributario de las MIPES que promueve el enanismo, ¿no? Tú tienes un límite hasta donde las empresas crecen porque de ahí entran a otro régimen, ¿no? Y en temas de IGB, creo que se tendría que seguir avanzando con la agenda de servicios digitales. Bueno, hemos concluido esta segunda sección y vamos a pasar a la tercera y última sección, a cuya sección le hemos titulado Inspirando a futuros hacedores de política, ¿no? A estos futuros policymakers. Te graduaste del MBA en la Universidad de Harvard en el 2014 y como economista de la UP en el 2008. ¿Cómo así decidiste estudiar economía? ¿Qué profesores, compañeros de carpeta de la Universidad de Harvard o la UP o viajes, ¿no? Como conocer algunas realidades, terminaron por influenciar en tu decisión de dedicarte a las políticas públicas? Sí, bueno, mi primera reflexión es que creo que en Perú se nos pide, bueno, en varios países en realidad, que muy jóvenes decidamos qué queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Y tú a los 16 años, 17 años tienes que ya, en los que tenemos la suerte, las oportunidades de poder ir a la educación universitaria, somos relativamente jóvenes para tomar una decisión de esa envergadura, ¿no? Yo creo que en mi idea de querer ser una funcionaria pública, creo que hay como que dos situaciones que de cierta manera explican mi vocación por el servicio público, ¿no? La primera es que desde muy niña yo conocí mucho al Perú, no solamente porque mi papá me llevaba a muchos de sus viajes. Mi papá es un ingeniero que visitaba carreteras, visitaba puertos, infraestructura y lo acompañaba cuando los fines de semana o cuando estaba de vacaciones, y con él
Me atrevo a decir que debo haber conocido con él el 70% de las regiones del Perú. El otro factor es que mi mamá es pacasmayina, es de Pacasmayo, entonces yo todos los veranos de mi infancia me iba a la casa de mis abuelos, al valle de Jequetepec. Entonces, desde muy niña fui consciente de las diferentes realidades. Claro, no tenía la teoría detrás explicándomela, pero sí me llamaba un montón la atención algunas realidades distintas y que aparentemente no explicadas, producto del azar en algunos casos, ¿no? Y lo segundo es que en mi familia hay muchos funcionarios públicos, muchas mujeres de mi familia son profesoras, mi abuelo era profesor de San Marcos, mi papá es profesor de la uni, tengo muchos tíos que trabajan en mi centro. Entonces, el tema de ser funcionario público era una realidad muy cercana para mí, ¿no? Entonces, en esta idea de entender que habían brechas, habían desigualdades y que el Estado era un espacio donde me podía desempeñar profesionalmente, comencé a pensar ya, ¿cuál es la carrera que podría darme herramientas para entrar al Estado, ¿no? Y a mí soy buena en números, me gustaban los números, no tanto como para irme a una ingeniería, por ejemplo, de estar todo el día con números, también me gustaban un poco las letras. Entonces, para mí economía requería una formación, una formación cuantitativa, pero como ciencia social también requería una formación también en ciencias sociales, ¿no? En la universidad, los profesores que realmente me impactaron mucho, Carlos Parodi fue quien me mostró esta idea de la economía de la salud, la economía de la educación, ya como eh, ramas específicas de la economía que podían llenar este gran objetivo que yo tenía de trabajar con sectores sociales. Luego también mi profesor fue Enrique Vázquez, que también me acompañó en este mundo de las políticas sociales. Me gustó también mucho, te recuerdo con mucho cariño, porque era un gran profesor, Renzo Rossini, el gerente del Banco Central, ¿no? Pero también, para serte honesta, y un niño también, los profesores que me han marcado muchísimo son mis profesores de humanidades. Este, Mis profesores de historia, Percy Cayo, Beto Betayeluz, Lucho Torrejón, son personas que han sido muy importantes para mí. Mi profesor de literatura, Jorge Vice, y por supuesto que Felipe Portocarrero, ¿no? El rector de la Pacífico, que en su momento no era rector, que me enseñó pensamiento social contemporáneo. Son cursos que te ayudan a moldear tu cabeza para entender al mundo, ¿no? Eh, durante la universidad, un aspecto muy formativo también en mí fue la conformación de un movimiento que se llamaba Coherencia. Es un movimiento que fundamos multiuniversitario de varias universidades. Lo que sentíamos, los que recién nos juntamos, es que la universidad había perdido un poco eh, el espacio para reflexionar sobre los problemas del país, ¿no? Y nosotros queríamos eh, recuperar, yo intuyo que por el impacto que tuvo el terrorismo hace varios años, la universidad dejó de ser un espacio de reflexión de los problemas del país, y ahí fundamos este grupo Coherencia, que las ventajas de una universidad relativamente chica como la Pacífico éramos como de 4 años distintos. Estaban Isi Feingold, Rodrigo Béjar, Fabio Gessi, Carmen Osorio. Con ellos iniciamos esta semilla, lo que era Coherencia, que luego creció a otras universidades, y esto fue fundamental en mi formación. Y luego nos vamos a Kennedy, ¿no? A Harvard, la escuela de gobierno. Un impacto muy grande en mí ha tenido Lan Pritchett. Lan Pritchett fue mi asesor de tesis, y con él, debido a que era mi asesor de tesis, pude compartir muchas horas con él y me di cuenta de su genialidad, ¿no? Él, dentro de la escuela de gobierno, bueno, no está ahora por un tiempo, porque ahora está en una organización que se llama RISE, están analizando, están estudiando sistemas educativos del mundo, pero él es uno de los que promueve mucho lo que le llaman
el fortalecimiento de las capacidades del Estado. Todo está, si ustedes se meten a la página web de Kennedy School, van a ver toda una sección de Building Capacity State. Y de hecho he escrito libros sobre eso, es muy interesante, ¿no? También tuve la suerte de tener a Dani Rodrik de profesor en todo lo que es política industrial. Michael Walton también fue un profesor que me sirvió muchísimo, pero yo quiero hacer una especial referencia a Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann no solo es un excelente economista, sino que además ha sido ministro en Venezuela. Y lo que me gustaba mucho de las conversaciones con él, hay un término que no sé si ustedes lo conocen que se llama tecnopol. Es un término acuñado por Jorge Domínguez, un profesor también, un cubano, profesor de Harvard, que muestra a estos personajes que son personajes con mucha rigurosidad técnica, o sea, que no son 100% técnicos ni son 100% políticos, son los tecnopol, que son personajes que entienden bien la importancia de la rigurosidad técnica, pero que también entienden bien que una política pública necesita tener consensos, ganar alianzas. Entonces, con Ricardo, además, durante la crisis me puse en contacto con ex profesores de Harvard, con Andrés Velasco, que ha sido ministro de Economía chileno y candidato a la presidencia, y ahora es el decano de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics, y con Santiago Levy. Santiago Levy ha sido subsecretario de Hacienda de México, es uno de las cabezas, de los creadores de Oportunidades, que es este programa de transferencias condicionadas mexicano, ¿no? Entonces, ellos tres, para mí son lo que a mí o sea, la figura a la que yo aspiro, que es ser un tecnopol, ¿no? Que son tipos que conocen muy bien la realidad de sus países, que han tenido puestos, digamos, de responsabilidad política y que entienden muy bien que tan importante como tener el mejor modelo econométrico que te explique un resultado es poder construir las alianzas para sacar adelante políticas, ¿no? Y ellos tres, Ricardo, Andrés y Santiago, fueron para mí muy importantes durante mi gestión, ¿no? Más de muchas veces nosotros con el equipo les presentamos propuestas y ellos reaccionaban a nuestras propuestas. Entonces creo que también estoy muy agradecida con mis profesores de Harvard que en el momento donde más los necesité siempre estuvieron ahí para apoyar. Wow, ¿qué tales influencias que has tenido, Tony? Dani Rodrik, Ricardo Hausmann, Andrés Velasco, Santiago Levy, bueno, los profesores maravillosos que has mencionado también de la Universidad del Pacífico. Y bueno, te quería mencionar que ahora que mencionaste a Pacasmayo, creo que el turismo va a aumentar por el solo hecho de haberlo mencionado. Este es un espacio pensado para inspirar a que cada vez más jóvenes economistas se atrevan a ser líderes, ¿no? En la profesión, así como tú. Eh, Según tu opinión, ¿qué skills son importantes desarrollar para convertirse en un buen policymaker y para tropezar menos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en general? Aunque a veces las caídas nos ayudan, ¿no? Pero cuando se trata de gente, a veces uno trata de tropezar menos. Sí, yo en realidad acá quiero compartir con ustedes lo que me enseñaron en mi primer día en Kennedy, que ha sido, o sea, que ha sido fundamental para mi carrera profesional en general. Voy a tomar agua un ratito. En mi primer día de clases, incluso antes de las clases, nos presentaron un triángulo que ellos le llamaban la Trinidad de las políticas públicas, ¿no? Para ellos, toda política pública, entonces en cada punta del triángulo había una punta que era la rigurosidad técnica, otra punta que era la implementación operativa y otra punta que era el apoyo político. Ellos lo que dicen, y tienen toda la razón del mundo, es que toda política pública buena tiene que considerar esos tres aspectos. Entonces ahora vayamos a revisar cuáles son las cualidades o los skills que se necesitan, ¿no? La primera punta, la punta de rigurosidad técnica, es un poco el compromiso, la obsesión con la evidencia. Es tener todos los skills cuantitativos para poder leer la evidencia
para poder entender perfectamente que cuando yo, por ejemplo, quiero desarrollar una política para reducir la desnutrición crónica, poder hacer una revisión de toda la evidencia y saber cuáles son las intervenciones eh, que tienen influencia en el resultado, ¿no? Y así es como en realidad se construyen los programas presupuestales. Entonces acá lo que los gringos llaman la teoría del cambio, ¿no? Si tú quieres mover un resultado como desnutrición crónica, luego tienes que buscar cuál es la evidencia que te demuestra cuáles son las intervenciones que mueven ese resultado de desnutrición crónica, ¿no? Y cuántas políticas públicas se han diseñado sin la suficiente evidencia y han sido políticas públicas que no han, que no han, tenido efectos. O pensemos en ejemplos muy concretos, ¿no? La ley del Congreso de controlar las tasas de interés, según ellos, para bajar las tasas de interés. Entonces, si tú revisas la evidencia, te das cuenta que cuando hacen esas políticas en el mundo, lo que hacen es sacan a jugadores del sistema financiero y las personas que más necesitan el crédito se van a ser atendidos por estos usureros que son informales. Entonces, esta obsesión por la evidencia eh, requiere una formación cuantitativa, ¿no? Las típicas, lo que te enseñan en tu curso uno de estadística, este, por ejemplo, tu correlación no es causalidad, por ejemplo, no entender todas esta obsesión por la evidencia y por toda la formación cuantitativa. Luego, la otra punta del triángulo tenemos la implementación operativa. Cualquier política que se diseñe tiene que ser viable, operativa en el campo, y esto requiere tener cierta experiencia en lo que llamamos en la ventanilla, ¿no? En la municipalidad, en el programa social. ¿Cuántas grandes políticas se han quedado ahí por temas de implementación, ¿no? Pensemos, un ejemplo concretísimo pensemos en el gran programa de educación digital que manda computadoras a un colegio sin luz, por ejemplo. O sea, esa es una falla de no saber exactamente cuál es la implementación operativa. O pensemos en algo que siempre está en discusión, el famoso impuesto a la riqueza. El famoso impuesto a la riqueza, que es un impuesto que a los países de la OSDI están dejando porque, ¿cómo lo implementamos? O sea, impuesto a la riqueza ya. Entramos a todas las casas, vemos las obras de arte, los carros que tienen las personas, y a eso lo grabamos, nos van a esconder, entonces hay temas operativos que, por ejemplo, los chilenos cómo lo han resuelto con el impuesto predial. O sea, el impuesto predial para ellos es la forma más directa de poder pescar la riqueza, entonces le ponen impuesto predial. Entonces, tiene que ver un poco con que toda la política que tú diseñes tiene que ser implementable, porque si no, no te va a servir, no se va a quedar en el tintero, ¿no? Y el tercer triángulo es el apoyo político, la capacidad que tú tienes de poder construir unos mensajes que la población entienda, poder entender que cualquier reforma, cualquier cambio tiene ganadores y perdedores, poder tener los mensajes adecuados que potencien a los ganadores, poder dialogar con los perdedores, tratar de proponerles algunas actividades, algo de remediación, sentarse con partidos políticos, construir alianzas. Entonces, si se dan cuenta, es casi imposible que una sola persona reúna todas estas condiciones. Entonces, de ahí es mi segundo gran mensaje. No podemos pensar en hacer políticas públicas sin saber que tenemos que trabajar en equipo. Las buenas políticas públicas requieren un equipo multidisciplinario, ¿no? Requieres obviamente el tipo cuantitativo que esté todo el día en el Stata, o creo que ustedes ya no usan Stata, ¿no? El Stata de mi época, ustedes usan R, creo. Necesitas a los científicos sociales que cuando tú quieras implementar una política en una comunidad, entiendan cuál es la visión de la comunidad para poder ayudarte a implementarla operativamente. Y necesitas también buenos comunicadores, incluso politólogos que te ayuden a mapear a los actores. Entonces, eso es mi mensaje, ¿no? O sea, la necesidad en su caso, como estudiantes de economía, de obsesionarse mucho con la evidencia, eh, no se dejen engañar por algunos discursos, sino es obsesionarse con la evidencia, sobre todo porque la formación como economista nos da las herramientas para eso. Y lo segundo es trabajar en equipo. No se
pueden hacer políticas públicas solos, ¿no? Wow, Tony, nos has dado una clase magistral de políticas públicas. De hecho, está muy, muy interesante esta Trinidad imposible que mencionas. No es imposible, ¿ah? Es posible. Ah, No es trinidad imposible como en macro, no, es ok, una trinidad posible. ok. Eh, ¿Qué libros de economía y que no son de economía han sido o son los favoritos de Tony? ¿Cuál es tu libro de cabecera actualmente? Mira, acá ya te había advertido, Yuliño, que cómo te iba a responder esto, ¿no? Mis libros de cabecera no son de economía. Este, les cuento cuáles son los libros a los que siempre regreso. Este, uno, hay un poeta peruano que me gusta mucho, que se llama Juan Gonzalo Rosé. No lo conocía, lo he conocido ya después que volví de la maestría, pero él, además de ser poeta, es autor de muchos valses y de muchas canciones criollas. Mi favorita es ahí les recomiendo que la busquen, se llama Tu Voz. La versión que canta Tana Libertad es increíble. Entonces, uno de mis libros favoritos es una antología eh, de sus poemas que hizo el Instituto Nacional de Cultura. Tiene varios poemarios, pero hay un poema que me encanta, que se llama Exacta Dimensión, que siempre releo. Relacionado con ese libro está un libro de entrevistas de César Hildebrandt, que se llama Cambio de Palabras. Es un libro muy interesante donde entrevista desde a Julio Cortázar, entrevista a Juan Gonzalo Rosé, entrevista a expresidentes, a Belaúnde, a Velasco Alvarado. Me llama muchísimo la atención, además son entrevistas que hizo César Hildebrandt cuando tenía menos de 25 años, es unas entrevistas muy bien hechas, que además te permiten conocer a estos personajes que entrevista de una manera muy interesante, y yo siempre releo esas entrevistas porque cada vez que la vuelvo a leer, conforme además voy creciendo también, eh, les pesco otro ámbito a la entrevista. Y el tercer libro que también tengo ahí es Prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro. Ese libro es justo cuando tienes un trabajo muy complicado y no te da tiempo de poder engancharte en una novela o algo así, leer estas prosas apátridas es algo que es muy reconfortante, ¿no? Para responderte sobre libros de economía, este, me gustan mucho los libros de economía del comportamiento. Disfruté mucho el libro Natch, que creo que se llama Impulso en español. Es del Nobel Thaler, de economía del comportamiento de Thaler y Sunstein. Son libros que me gustan mucho. También me gustó mucho Pure Economics, que es este libro de Duflo y Banerjee. Y cuando estaba en la universidad, sí creo que uno de los libros que más me marcó fue Desarrollo y Libertad de Amartya Sen. De ahí pude entender muy bien el concepto que las personas, para ser felices, tienen que ser libres, y para poder ser libres tienen que poder elegir, ¿no? Y cuando tú ni siquiera puedes elegir ir a la universidad, no puedes hacer el proyecto de vida que te va a hacer feliz, ¿no? Y creo que la elección en todo orden de cosas, ¿no? También ahí en esa idea de elección se basan un poco mis convicciones sobre derechos civiles, ¿no? Que son, para algunas personas son controversiales, pero yo creo mucho en que cada ciudadano tiene que poder elegir el proyecto de vida que le haga feliz, ¿no? Y eso es un poco lo que aprendí de estas lecturas del libro de Amartya Sen. Muy lindo el mensaje que das, Tony. De hecho, quienes hemos leído a Amartya Sen, pues es un libro maravilloso, ¿no? Pero creo que el libro más vendido después de esta entrevista va a ser el de Juan González, así que Juan eh, Gonzalo, Juan Gonzalo. sí. Tony, tenemos también preguntas del público. Bueno, hemos concluido, digamos, las preguntas que habíamos elaborado, ¿no? Pero dentro de las preguntas del público está en este caso la pregunta económica, ¿no? Es un grupo de PUC, de la PUC, ¿no? De economía de la PUC, la revista económica, y nos dicen lo siguiente, ¿no? Aproximadamente 1 de cada 10 jóvenes trabajan en el sector público. Muchos de estos buscan generar un impacto positivo en el país. Sin embargo,
tras la reciente crisis política y los problemas estructurales que aquejan al país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos mencionan la brecha de género y me hizo recordar al tweet que sacaste también, en este caso, ¿qué desafíos y oportunidades enfrentamos los jóvenes en vísperas del Bicentenario? Uy, esa pregunta es, es, eh, esa pregunta es difícil, ¿no? Pero yo creo que la otra vez tuve que dar hace unas semanas una charla acá en mi trabajo y yo estaba revisando algunas estadísticas, ¿no? Yo quería, era un equipo de Pakistán la charla, y quería explicarles lo que significaba en mi país haber ido a la universidad, haber ido a la maestría, y las cifras, cuando yo entré a la universidad en el 2012, el porcentaje de mujeres en ese momento que tenía educación superior era 13%, ahora es 15%. Este, y mi punto es, antes que desafíos, yo creo que quienes tenemos la oportunidad de haber ido a la educación superior en un país de tantas desigualdades y de tantas inequidades, porque además también no solamente, o sea, la inequidad tiene la inequidad de ingresos, que digamos que en el Perú ha mejorado de manera significativa, en Chile también, pero hay una inequidad que está ahí todos los días, que es la inequidad en el trato. Y creo que bueno, su generación, yo ya no soy su generación, tiene, tiene creo que dos tipos de responsabilidades, especialmente yo siempre fui consciente que la posibilidad de ir a la Universidad del Pacífico, en general creo yo, de ir a la universidad, de acceder a educación superior en nuestro país es un enorme privilegio. Y creo que frente a ese privilegio tenemos una enorme responsabilidad. Y la responsabilidad, y eso sí quiero ser honesta, se puede tomar no solamente desde el sector público. Yo creo que desde donde sea que trabajemos se pueden hacer mini revoluciones, ¿no? Para cambiar algunos paradigmas. Y creo que los grandes paradigmas, entonces, además de esta enorme responsabilidad que tenemos de trabajar para sacar este país adelante, tenemos que trabajar muy duro para vencer esos paradigmas de la inequidad en el trato, que son paradigmas muy grandes, que creo que tenemos que hacer una cruzada para que sea socialmente muy rechazado estos espacios de abuso, de inequidad en el trato que hay todos los días. Entonces, creo que un poco mi mensaje es, para los jóvenes que están acá, es eh, ser totalmente conscientes que acceder a la educación superior en nuestro país es realmente un privilegio y que tenemos una enorme responsabilidad con el Perú y con las siguientes generaciones, ¿no? De hecho, lo decía también Vargas Llosa, ¿no? En su discurso del premio Nobel, ¿no? Que la educación en el Perú es un bien de lujo. Y bueno, de hecho, te cuento pues que Infox en este caso está trabajando también por cerrar brechas en educación, en economía y finanzas, ¿no? Bueno, Tony, en verdad ha sido muy grato tenerte hoy día, conversar contigo. Creo que me has enseñado mucho y además creo que has puesto en duda a muchos que quizá estaban pensando en un doctorado, y me incluyo. Creo que me has hecho pensarlo mejor, así que si me cambio quizá para el máster a un MPA, puede ser que esta sea una gran influencia. Te agradezco muchísimo, digamos, la gentileza que has tenido en aceptar la invitación, y creo que en nombre de todos quienes te hemos escuchado hoy, pues ha sido una experiencia muy bonita. De nada, y estoy acá a la orden para lo que necesite. Eh, Cuídense mucho, trabajen duro y creo que el país lo vamos a sacar adelante si todos damos un granito de arena. Fenomenal, fenomenal.
Bueno, entonces hemos concluido la entrevista. A toda nuestra audiencia los invitamos a seguir revisando nuestra página de Facebook o en este caso también nuestra página web, ¿no? El aula virtual de Infox. Hasta una nueva edición de yuliño.p.